Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están accediendo a esta actividad. Esta actividad del Museo Benjamín Vicuña Maquena, organizado por la biblioteca de nuestro museo y que podrá ser seguida a través del Facebook del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hoy vamos a tener una importante conversación y una charla de Claudio Ruiz sobre derecho de autor y acceso digital. Claudio es especialista en derechos humanos en Internet. Actualmente es director de estrategias de ecosistemas de Creative Commons, el estándar global para el acceso abierto al derecho de autor, donde dirige el área de políticas públicas, el área de redes globales y la estrategia de acceso abierto para galerías, bibliotecas, archivos y museos. Open GLAM, así se llama el acceso abierto. Como ustedes saben, los museos están prácticamente en todo el mundo viviendo una grave crisis a raíz de la pandemia. La cantidad de museos cerrados es inmensa y muchos de ellos no van a volver a abrir, van a quedar cerrados por un largo tiempo. Así que tenemos un tema que es muy sensible hoy día, que es el acceso al patrimonio, el acceso a los museos, el derecho de autor, qué rol juega en esto. Y como todos estos accesos van a ser en forma digital, bueno, la charla de Claudio no puede ser más oportuna. Así que bienvenido, Claudio, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Gracias al Museo Benjamín Vicuña Maquena por invitarme hoy a conversar con todos ustedes respecto de este tema que no solo me apasiona, sino que en el cual he trabajado durante los últimos años de mi vida. Así que les quiero agradecer una vez más por la invitación. Entiendo que me pueden confirmar solamente con un dedo hacia arriba, Ricardo, si es que se ve mi compartir pantalla. ¿Sí? Perfecto. La conversación que quería plantearles el día de hoy, como bien decía Ricardo al principio, me parece que es particularmente importante en el sector cultural, no solo para museos, sino que también para archivos y bibliotecas en algún sentido, porque las conversaciones respecto del acceso abierto, al menos en los términos en los cuales yo los quiero plantear hoy día, tengo la sensación de que han estado relativamente ausentes en la conversación respecto de instituciones culturales, no solamente en Chile, sino que también en América Latina. Y voy a hablar un poco de eso y voy a explorar algunos de los desafíos que existen en materia de digitalización y con particular énfasis en materia de derecho de autor. Y luego los voy a dejar con una invitación y un par de ideas que me parece que pueden ser interesantes de poder explorar, no solamente para tener una conversación un poco más detallada hacia el final, sino que también para promover preguntas, para promover, digamos, nuevas oportunidades para que instituciones culturales como el mismo museo u otros puedan también abrazar estas nuevas tecnologías como una manera de poder desarrollar sus misiones institucionales. Por tanto, estoy particularmente entusiasmado de poder hacer eso. Ahora, hay una serie de conceptos que están súper cargados muchas veces, como bien sugería Ricardo hacia el principio, y que me parece que vale la pena detenerse un segundo. Porque a priori la primera pregunta que alguien, digamos, del sector de instituciones culturales se podría plantear respecto de este tipo de temas es, bueno, ¿qué tiene que ver esto, ¿no?, con nosotros? ¿Qué tiene que ver el derecho de autor, el acceso abierto, con cumplir el rol de una biblioteca o un archivo? ¿Cuál es la conexión que existe entre la regulación de derecho de autor que se supone que es para artistas o cantantes, ¿no?, cuando el propósito de mi institución tiene que ver con entregar acceso o distribuir, o como quiera que fuese formulada, digamos, la misión de cada una de las instituciones a las obras de sus colecciones? Entonces, me parece que es muy importante este punto de partida, porque la verdad es que aquí no estamos hablando solamente de digitalización. Cuando hablamos de acceso digital, no solamente hablamos de digitalización en el sentido
de que entendemos acceso en medios no digitales, que es básicamente las visitas a nuestros, digamos, edificios y poder acceder visualmente a parte de las colecciones que se encuentran a disposición de la gente. Es en este sentido que se ha denominado GLAMS, como galerías en inglés, ¿no? Un acrónimo en inglés, galerías, bibliotecas, archivos y museos, como una manera de poder encapsular un sector cultural que, como decía hace un rato atrás, muchas veces no ha sido un actor fundamental o principal cuando se habla de políticas públicas digitales en materia de derecho de autor y por tanto en materia de acceso. La primera pregunta es si es que entregar este acceso, ¿no?, físico a obras de la colección es suficiente para poder cumplir con la misión de nuestras instituciones. Una segunda pregunta es cuál es, cuando conectamos el ambiente digital, ¿no?, o la masificación de Internet con este acceso y proveer acceso, por tanto, en estas condiciones, sobre todo en situación como la que estamos viviendo hoy día de pandemia, las oportunidades respecto de las oportunidades y también de los desafíos normativos que existen en instituciones públicas es particularmente relevante. Pero hay un elemento que me parece importante y que permite dar el punto de partida a esta conversación, y que tiene que ver con que hoy día el sector cultural, en las bibliotecas, pero sobre todo los museos en particular, son probablemente el mayor contribuyente a la web abierta en general, ¿no? Los procesos de digitalización han proveído una oportunidad increíble para que no solamente instituciones puedan cumplir con su objetivo y su misión, como les comentaba recién, sino que también conectarse con otros, ¿no? Y el ejemplo más evidente de esto es Wikimedia Commons, por ejemplo, o el proyecto Creative Commons Search, que lleva adelante la organización para la cual yo trabajo hoy, que entrega hoy día la oportunidad de poder visualizar obras del patrimonio cultural colectivo en distintos lugares, ¿no? Y de hecho les voy a poner uno de los ejemplos que les voy a nombrar hacia el final de la conversación, es el ejemplo del Smithsonian Institute en Estados Unidos, que en febrero de este año liberó cerca de 3 millones de imágenes, ¿no? Como un primer esfuerzo de digitalización abierta probablemente la institución más importante en el norte global en términos, digamos, de instituciones culturales. Entonces la pregunta pareciera ser, de alguna forma, es ¿qué significa esta idea de entregar acceso en el contexto de un mundo digitalizado, ¿no? Y una de las primeras aproximaciones a una respuesta tiene que ver con que la respuesta no es solamente para el público, ¿no?, o para el público que usualmente suele ser el público de nuestros museos, sino que la masificación de estas nuevas tecnologías también entrega oportunidades para actores que no necesariamente son, ¿no?, el público específico de nuestros museos, y que pueden implicar, digamos, importantes sinergias, ¿no?, como educadores y otros grupos que sin estas herramientas de digitalización abiertas, como les voy a explicar en un segundo más, se hace muy difícil que ellos puedan poder hacer cosas con las obras de las colecciones de los museos. Ahora, si uno, entrando un poco más en materia, si uno mira este gráfico, ¿no?, que me sirve para poder ilustrar las tensiones que existen, ¿no?, en materia de digitalización y de acceso abierto en instituciones culturales. Cuando hablamos de estas instituciones y que ellas quieren proveer acceso, hay básicamente dos fuerzas que juegan entre sí. La primera son los esfuerzos de digitalización, ¿no? Y que tiene que ver con la necesidad que tienen las instituciones de poder tomar decisiones, ¿no?, respecto de equipamiento, estándares, documentación, en fin, asuntos que son más bien del lado más técnico, si se quiere, de los procesos de digitalización de las obras de sus colecciones. Y esto tiene una serie de implicancias, sobre todo económicas, ¿no? Como bien saben ustedes probablemente, en que instituciones culturales del sur global muchas veces no tienen las mismas oportunidades, probablemente en casi ninguno de los casos, tienen las mismas oportunidades en materia de financiamiento que tienen instituciones del norte global, como el Smithsonian, sin ir más lejos, puedo usar el mismo ejemplo. Y por tanto, la pregunta respecto a los recursos disponibles para efectos de poder promover procesos de digitalización, aunque sean o no abiertos, es una pregunta relevante. Y esas preguntas tienen que ver con no solamente recursos, tienen que ver con estrategias de digitalización. ¿Cuáles son esas zonas de nuestras colecciones que vamos a digitalizar y por qué, ¿no? ¿Qué pasa con los datos, ¿no?, o la metadata asociada a las obras de nuestras colecciones que vamos a poner en línea? Y también el segundo, digamos, la segunda fuerza que juega acá es probablemente aquella a la cual me voy a referir con mayor detalle en lo sucesivo, perdón,
viéndola, ahí está, que es el derecho de autor, ¿no? Y la pregunta respecto del derecho de autor, de por qué se transforma en una fuerza, y lo voy a explicar un poco más en los próximos minutos, tiene que ver con que muchas veces el proceso de digitalización se detiene, ¿no? En el marco de estas instituciones culturales, cuando se encuentran con las preguntas vinculadas con derecho de autor, por las razones que les voy a explicar más adelante, pero fundamentalmente porque son muy difíciles de responder. Fundamentalmente porque no existe tampoco un importante cuerpo, ¿no?, de practitioners, como se dice en inglés, de personas que estén trabajando en estos procesos durante años y que puedan servir como pares, ¿no?, para poder orientar, o mentores, para poder orientar estas mejores prácticas de digitalización. Y por tanto, muchas veces, ante el desafío de tener que tocarle la puerta, digamos, a la oficina legal del servicio público al cual se trate, muchas veces se transforma en un gran no ante el riesgo, ¿no?, de cualquier tipo de problemas vinculados con la naturaleza misma del derecho de autor, de su complejidad, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que me parece que es súper interesante para efectos de poder mostrarte que esto no solamente, un poco cuál es la escala que tiene. Hace un par de años atrás, un par de investigadores que llevan trabajando muchos años en temas de acceso abierto para museos, hicieron una encuesta que le llamaron el Open Clam Survey, donde intentaron recoger, ¿no?, prácticas de acceso abierto en instituciones culturales a lo largo del mundo, ¿no? Es decir, qué tipo de licencias de derecho de autor utilizaban, qué tipo de políticas respecto de la metadata de sus colecciones tenían, en fin. Y Douglas McCarty y Andrea Wallace, que son los dos investigadores, recogieron un montón de estas prácticas, digamos, tratando de poder sacar una fotografía respecto de la situación actual, ¿no?, de las políticas de acceso abierto en museos. Y este mapa que ustedes ven en la pantalla da cuenta de la concentración bastante evidente de prácticas de acceso abierto en instituciones culturales que están fundamentalmente basadas en Europa y en una zona de Estados Unidos, ¿no? Y quizás en Nueva Zelanda y Australia, si uno quisiera ser un poco más fino, ¿no? Lo que quiere decir esto es que hasta el día de hoy, lamentablemente, el acceso abierto sigue siendo como una estrategia que parece ser muy norcéntrica, ¿no? Donde los países del sur global, como Chile, por ejemplo, todavía no parecen utilizar todas las oportunidades que entregan las herramientas digitales para poder potenciar su misión de interés público. Y esto se conecta, evidentemente, con lo que les decía hace al principio, con la premisa, una de las premisas de esta charla, que es que el entregar acceso a las colecciones de nuestros museos no basta con digitalizar. No basta con solamente proveer herramientas de digitalización de ciertas partes de las colecciones, sino que también supone necesariamente entregar visibilidad a través de redes sociales, supone también tener estrategias respecto de licenciamiento de estas obras, respecto de la metadata y el acceso de esa metadata asociada a las obras de la colección, etcétera, que en mi opinión, y esto es un poco lo que voy a tratar de argumentar durante los próximos minutos, debieran ser abiertas si es que queremos tomarnos en serio la misión y el mandato de interés público que tienen nuestras instituciones culturales, ¿no? Entonces, este no basta con digitalizar, me parece que es un elemento fundamental para poder darnos como un pase profundo, ¿no?, a hablar de los temas vinculados con derechos de autor, ¿no? Y revisémoslo un poquito a modo relativamente somero. La ley de derecho de autor se llama de propiedad intelectual en Chile. Es la ley 17.336, que data del año 1970, pero ha tenido múltiples modificaciones en el tiempo, cuya última modificación se realizó el año 2010. Ahora, como les decía anteriormente, el sistema de derecho de autor es un sistema bastante complicado y complejo. Y no lo digo yo porque me dedico a esto, digamos, sino que es porque existen muchas capas de permisos, autorizaciones, derechos, titulares, excepciones, en fin, que hacen muy difícil poder hacer un mapa, ¿no?, de autorizaciones vinculadas con derecho de autor. De hecho, de acuerdo a la ley chilena, se tienen que cumplir muy pocos criterios, ¿no?, para que aquello que vamos a denominar como una obra vaya a estar protegida por la ley, ¿no? Y digo esto y utilizo el lenguaje con cuidado, porque básicamente una obra para la ley chilena es cualquier expresión de la inteligencia humana. Esa es la formulación que utiliza la ley. Y en esas condiciones, cuando se produce esa expresión de la inteligencia humana en un soporte,
se va a encontrar protegida por la ley de propiedad intelectual. Ahora, yo mismo he trabajado en la idea de las metáforas vinculadas con derecho de autor, que va para otra conversación probablemente, pero que es interesante cómo se utilizan conceptos como protección, piratería, en fin, cuando se trata de cuestiones que son bastante más complejas, pero no me voy a detener en esto. Lo que sí que me parece importante mencionar es un par de cosas básicas de derecho de autor para poder entender cómo esto afecta al actuar de los museos y los archivos. Como les decía, la ley de propiedad intelectual es del año 1970, pese a que se ha modificado sucesivamente, pero tiene tres elementos que yo diría que son los fundamentales de entender. El primero es que la ley de derecho de autor entrega protección de manera automática, es decir, por el solo hecho de poder crear una obra intelectual, una fotografía con el celular, por ejemplo. Al momento de tomar esa fotografía, la ley ya entrega todos los derechos reservados de manera exclusiva hacia la figura del autor, ¿no? Sin que medie ningún tipo de registro, no necesita hacer ningún tipo de acto posterior al acto creativo para ya tener la protección que entrega la ley. El segundo elemento importante es que una vez que se produce esa protección, se activa inmediatamente una serie de derechos asociados a esa obra intelectual que van a ser exclusivos, ¿no? Y que van a ser reservados para la figura del autor a priori, que se va a transformar entonces en un titular de los derechos, va a ser el dueño de esos derechos de autor de manera automática. Y el tercer elemento es que estos derechos, a diferencia de lo que sucede con el derecho de propiedad, por ejemplo, estos derechos solamente duran un lapso de tiempo, ¿no? En el caso de la ley chilena, el lapso de tiempo son durante toda la vida del autor, más 70 años luego de su muerte. Lo que quiere decir que una vez que se cumplen esos 70 años, esa obra intelectual deja de estar protegida como una obra, digamos, de este tipo y pasa a ser parte del patrimonio cultural común o del dominio público, a lo cual ya me voy a detener un segundo más. Perdón por el ruido, pero estoy en un edificio ahora. Entonces, decíamos que, perdón, me pasa una ambulancia acá afuera. La idea de los derechos exclusivos implica la posibilidad de poder excluir, ¿no? Voy a ponerme en un segundo porque si no me desconcentro yo. Ok, acaba de pasar la ambulancia, ahora sí. La idea de estos derechos exclusivos quiere decir, como el verbo mismo lo indica, excluir a terceros. Es decir, yo puedo sacar de la ecuación a cualquier persona que no sea el autor o el titular de los derechos porque la ley me entrega esa protección de manera automática. En fin. Un segundo elemento que me parece importante y que al cual no voy a detener mayormente, digamos, pero me parece importante mencionarlo, ¿no? Es que todo esto responde a una lectura tradicional, ¿no? Del derecho de autor, que yo he denominado durante los últimos años el paradigma de la exclusión, es decir, esta idea de que se ha sostenido desde casi un siglo, diría yo, y que se encuentra fortificado no solamente en las leyes chilenas, sino que también en la Constitución, en tratados de libre comercio, en fin, en que el prisma, los lentes desde los cuales se mira el derecho de autor, son los lentes de la exclusión, son los lentes de la propietarización de esos derechos y no necesariamente los lentes del interés colectivo, del interés público. De hecho, no es casual que la ley de derecho de autor, como le mencionaba recién, utiliza ciertas metáforas bastante claras, ¿no? Como proteger, por ejemplo, aunque no queda muy claro de qué es lo que habría que proteger, ¿no? Una obra intelectual, pero en fin. Ahora, lo relevante desde el punto de vista regulatorio, aterrizando un poco más lo que nos convoca la conversación hoy, es que cada vez que se realiza una utilización de una obra intelectual, en teoría, requiere un permiso de este autor original. Es decir, esta misma fotografía que les mencionaba como ejemplo, si ustedes quisieran hacer un uso de esa fotografía, cualquiera, requieren el permiso mío en este caso para que ustedes lo hagan. Y si no obtienen el permiso, se transforman en un acto ilícito, ¿no? Son piratas, de acuerdo a la ley. Ahora, para ponerle más pelos a esta sopa, no existe un derecho de autor, ¿no? De hecho, es curioso denominarle derecho de autor a esto, porque la verdad es que se trata de varios derechos de autor, ¿no? No me voy a detener en todos ellos, pero el que sean varios derechos de autor implica que cada vez que se requieren permisos de una obra intelectual, la persona a la cual le tenemos que solicitar ese permiso o pagarle por esa autorización podrían ser personas muy diferentes dependiendo del tipo de uso del cual se requiera. Por ejemplo, en el caso de un libro, si yo quisiera hacer una película de ese libro, probablemente el titular del derecho, ¿no? De sincronización de ese libro sea distinto al titular del derecho de reproducción o de publicación de ese libro. Y por tanto,
cada vez que quiero necesitar la autorización para poder hacer uso de una obra, voy a tener que hacer cierta investigación previa para efecto de poder saber a cuál de todos los derechos de autor que existen me tengo que referir. Y por tanto esto le agrega más complejidad a este asunto y que da cuenta un poco de lo que les decía hace un rato atrás de la complejidad del derecho de autor. Ahora, hay una pregunta que me parece siempre importante, parece muy de perogrullo, ¿no? Pero me parece importante plantearla siempre y como una manera también de provocar, ¿no?, la conversación, que es ¿por qué tenemos derecho de autor? ¿No? Y es una pregunta que yo me he planteado durante muchos años y probablemente la mejor respuesta que tengo es que la única razón por la cual existe el derecho de autor, o la mejor probablemente, es porque el derecho de autor asume, ¿no?, que las obras intelectuales van a ser distribuidas hacia terceros, ¿no?, de que la obra intelectual una vez creada se desprende de la vida del autor o del titular de los derechos y comienza a tener una vida, digamos, ajena a esa conexión umbilical entre el autor y la obra, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si esa obra no se distribuyera, si esa obra se mantuviese en el cajón, ¿no?, del escritorio del autor, no tendría ningún sentido que la ley le entregue automáticamente una serie de derechos a ese autor, de manera exclusiva además y por un lapso de tiempo brutal, sino que esa obra está pensada en ser distribuida a terceros y por tanto el derecho de autor es una forma de regulación también y de control, ¿no?, de la distribución de una obra intelectual. Entonces me parece que esto es un elemento importante, parece una pregunta de perogrullo, pero la verdad es que es bastante más profunda de lo que parece. Entonces, de alguna forma, el derecho de autor, como les decía recién, no tiene sentido sino cuando esas obras se distribuyen, circulan y son usadas por terceros. Y ese es precisamente el sentido del interés público comprometido cuando se trata de derechos de autor, ¿no? Y quiero ser majadero en esto porque usualmente en la conversación tradicional en materia de derechos de autor, este elemento en particular, el elemento del interés público, es usualmente olvidado, ¿no? Y probablemente algunos de ustedes que están viendo esta charla se habrán metido en charlas anteriores de otra gente, en la cual básicamente el punto de partida, ¿no?, es la necesidad de protección y no necesariamente el punto de partida es la necesidad de, por ejemplo, que tienen ciertos museos y archivos de poder utilizar obras intelectuales que se encuentran en muchos casos en el dominio público pero que se hace muy difícil, aún frente a eso, poder digitalizarlas y ofrecer acceso abierto o en otras condiciones, ¿no? Ahora, uno de los elementos importantes también, me parece a mí, que si ya asumíamos que estos puntos de partida que les indicaba recién, la protección automática, en fin, hay una serie de preguntas que están pendientes, ¿no?, que tienen que ver con que, bueno, entonces, ¿qué es lo que está protegido? ¿No? ¿Está todo protegido? ¿Hay algunas cosas que no se encuentran igualmente protegidas que otras? Siempre ha sido así, es decir, ha cambiado durante los últimos 200 años, o 500 años, o 1000 años, la forma en la cual entendemos esta protección. ¿Qué pasa con excepciones, no? Estas son las reglas generales, pero ¿hay casos específicos en los cuales esto funciona de otra forma? ¿Qué pasa con el sector público, ¿no?, con obras intelectuales que crea el Estado, por ejemplo? ¿Qué tipo de protección o acceso tienen ellas en particular? ¿Cómo lo hacen los propios museos, ¿no? En fin, hay una serie de preguntas que no se responden necesariamente a través de esta forma tradicional, ¿no?, en la cual se ha entendido durante mucho tiempo el derecho de autor. Entonces, una de las segundas cosas relevantes, me parece a mí, una de las segundas cosas relevantes, me parece a mí, tiene que ver con que en el caso de Internet, las reglas clásicas que se suponen que existen en materia de derecho de autor es que, como si es que seguimos las reglas específicas, ¿no?, que les mencionaba recién, de protección automática, en fin, esto quiere decir que si es que no digo nada, ¿no?, y subo una obra intelectual a Internet, cualquier tipo de utilización de esa obra intelectual requiere el permiso del autor, ¿no? Es decir, esta idea de que no, lo encontré en Internet, ¿no?, y por tanto, evidentemente estoy autorizado a hacer cualquier cosa, la verdad es que no es tan así, de hecho es lo contrario, ¿no? Cada uso en materia de derecho de autor requiere, ¿no?, un permiso del titular de los derechos, ¿no? Por ejemplo, en Internet, eso es muy evidente. Ahora, hay una forma distinta de pensarlo, ¿no? Imagínense que todo esto que está en amarillo, ¿no?, son ciertos usos de una obra intelectual que no se encuentran protegidos por la ley. Por ejemplo, soñar o tararear una canción, ¿no?, imaginarse la melodía de una canción protegida. Ese es un tipo de uso que no se encuentra protegido por derecho de autor. Y esa cantidad de usos son bastante más amplios, ¿no?, que los usos que se encuentran
protegidos por la ley. De hecho, hay un subconjunto de estos usos o de estas formas de utilizar una obra intelectual que van a estar permitidas por la ley, ¿no? Es decir, hay una serie de utilizaciones que no son parte de la regulación legal, hay unas que sí son parte de la regulación legal y están autorizadas para poder hacerlo. Por ejemplo, poder hacer una cita, ¿no?, de una obra intelectual de otro en una obra propia, está autorizada por la ley y por tanto es un uso que se encuentra permitido por la ley, es parte de este subconjunto de cosas que existen allí. Pero existe un subconjunto aún más pequeño, ¿no?, que es en rojo, que son los usos que se encuentran reservados, ¿no? Esta forma de entender, ¿no?, esta idea, ¿no?, de los usos reservados me parece que es bastante más ilustrativa, ¿no?, para efectos de poder entender mejor cómo funciona este sistema de derecho de autor, ¿no? La protección del derecho de autor en el fondo debiera ser súper excepcional y estar pensada solamente para aquellos usos en los cuales que suponen una explotación comercial, ¿no? Pero en el marco del derecho de autor tradicional no existe digamos, esa distinción tan clara, como les voy a comentar a continuación. Entonces, si es que tomamos como punto de partida esto, ¿no?, esta idea de que existen usos reservados, de acuerdo a la ley chilena, más o menos, este es un gráfico, evidentemente no refleja exactamente la ley, pero en verde, ustedes verán que hay una serie de usos que se encuentran permitidos, ¿no? Y estos usos permitidos los denomina la ley de derecho de autor excepciones y limitaciones, ¿no? De nuevo, fíjense los conceptos que utiliza, excepciones y limitaciones, como si la regla general fuera otra cosa. Que son utilizaciones que la ley autoriza poder hacer explícitamente, como el derecho de cita u otras. Pero también hay usos permitidos que no están establecidos en la ley, sino que son permisos que uno consigue por parte del titular de los derechos, ¿no? Es decir, ustedes quieren utilizar esta fotografía que yo les hacía mención y ustedes consiguen que yo les entregue ese permiso. Bueno, ese uso también se encuentra permitido, de acuerdo a este gráfico que ustedes ven acá. Pero la parte más interesante de este gráfico no es esta, sino que la parte en amarillo. Lo que ustedes ven en amarillo no son solamente los usos y cosas no protegidas, sino que también son aquellas obras o usos que se encuentran en el patrimonio cultural común. Cuando hay obras intelectuales cuyo plazo de protección ha expirado, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, no se encuentra dentro de aquellas cosas que el derecho de autor proteja específicamente, sino que los derechos patrimoniales de autor asociados a esa obra se encuentran libres, ya no rigen necesariamente, porque ha pasado el lapso de tiempo. Y por tanto, eso es especialmente importante para efectos de los museos, aunque les tengo una mala noticia más adelante, pero ya voy allí. Y que permite poder entender este esquema de regulación en Chile de mejor manera. Ahora, déjenme explicarlo de otra forma también. Si uno mirase a la izquierda, digamos, los derechos de autor, uno puede imaginarse que los derechos digamos, de autor son exclusivos, como les decía recién, y reservados a la figura del autor, y por tanto, todo uso requiere un permiso. Este permiso, el gráfico me quedó pésimo, me perdonarán, pero estos permisos que yo hago mención pueden ser permisos que entrega el titular del derecho de autor, o el autor, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta fotografía que le acabo de mencionar, que en ese caso se denomina licencia o permiso, esa autorización. O bien, ese permiso lo entrega la ley. Y en el caso de que la ley entregue ese permiso, esa autorización se llaman excepciones o limitaciones, como les hacía mención recién. Entonces, como corolario de esta idea, por excepción, van a haber ciertos usos determinados de obras intelectuales que van a requerir del permiso del titular de los derechos, ¿no? Y evidentemente hay un montón gigante de reglas especiales, ¿no?, que aplican, y muy pocas excepciones y limitaciones para el interés público, lamentablemente. Pero ok, recapitulemos. Ustedes se preguntarán, toda esta larga historia que les estoy haciendo mención, de derechos reservados, de permisos, ¿qué tiene que ver todo esto con museos e instituciones culturales? Y la respuesta es bastante, pese a lo que dice la ley. El artículo que ustedes ven en la pantalla es el artículo 71N de la Ley de Propiedad Intelectual, que tiene una peculiaridad muy importante. Está dentro del capítulo de excepciones y limitaciones, es decir, autorizaciones de uso que entrega la ley, pero es el único artículo en toda la Ley de Propiedad Intelectual que habla específicamente respecto de los museos. Es decir, es la única autorización explícita que tienen los museos en la ley chilena para poder hacer utilizaciones de obras intelectuales de terceros, ¿no? Y se refiere específicamente
a la utilización de fonogramas, ¿no? de audio, de piezas de audio en determinadas instituciones culturales como los museos, ¿no? Cuando estas utilizaciones no tienen fines lucrativos, según lo que establece la ley. Y en esos casos no hay que pedirle permiso al autor ni tampoco remunerar al autor por ese permiso. Pero esta es la única oportunidad en la cual la ley de propiedad intelectual chilena hace referencia específica, ¿no? Al rol de los museos en Chile, para que vean lo limitado que es. Pero una pregunta subyacente a esto, bueno, ¿por qué entonces tenemos que pedirle permiso a esta ley rara de derecho de autor, tan complicada, por hacer lo que los museos tenemos que hacer por nuestra misión y visión, ¿no? De hecho, si uno lo piensa, el derecho de autor no es tan relevante cuando se trata de entregar acceso físico a las colecciones. Cuando ustedes abren las puertas de los museos y la gente va y visualiza, salvo cuando se trata de fotografías que la gente puede sacar con el teléfono, la experiencia de visualizar esas colecciones, el derecho de autor no es tan relevante, ¿no? Ahora, cuando ese acceso es online, es distinto. Y ahí sí se transforma en relevante porque el derecho de autor es el marco legal que va a regular el uso y la reutilización de estas obras, ¿no? Y ustedes aquí estarán un poco más perdidos. La razón por la cual el derecho de autor sí es relevante cuando se trata de acceso online tiene que ver con esto. Cuando se trata de acceso online, cuando se trata de acceso por Internet, cuando ustedes acceden a una obra o entregan acceso a una obra intelectual, ese acceso implica un uso desde el punto de vista del derecho de autor, ¿no? A diferencia de lo que pasa en los museos de ladrillo. Ese uso, que es digital, implica necesariamente hacer una copia de una obra intelectual, ¿no? En Internet. Cuando es online, entregar acceso a una obra intelectual implica necesariamente una copia. Y de acuerdo a la ley de propiedad intelectual, cada vez que existe una copia requiere un permiso del autor. Por tanto, es particularmente importante, ¿no?, que entender esta lógica, la lógica bajo la cual funciona el sistema de propiedad intelectual a nivel global, para efectos de poder imaginarnos mejor cómo esto aplica para el tipo de cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? Y este silogismo que aparece aquí, que les presento en la pantalla, es un resumen, ¿no?, de el corazón de aquello que explica por qué entregar acceso online en museos implica preguntas necesariamente de derecho de autor. Uno no puede entregar ese acceso online sin hacerse las preguntas correctas en materia de propiedad intelectual, ¿no? Ahora, aterricemos un poco cuáles son el tipo de obras que más o menos existen en los museos y que, digamos, deberíamos concentrarnos. Y efectivamente, como ustedes se pueden imaginar, va a haber dos tipos de obras, diría yo, que se encuentran en las colecciones de los museos. Por un lado, obras que se encuentran protegidas por derecho de autor, ¿no? Obras que, si ustedes son un museo, digamos, de arte contemporáneo, lo más probable es que las obras que se encuentren en ese museo, digamos, los autores todavía estén vivos y por tanto los derechos se encuentran vigentes. Pero en la gran mayoría de los casos se va a tratar de obras intelectuales que se encuentran en el dominio público, ¿no? Es decir, son obras cuyos plazos de protección han expirado o bien han sucedido algunas de estas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, algo está en el dominio público cuando ese algo no es protegible por derecho de autor, como los ejemplos que le mencionaba recién. Una obra está en el dominio público cuando el plazo de protección se ha extinguido, es decir, han pasado los 70 años luego de la muerte del autor, ¿no? Cuando se trata de obras de autor desconocido, como dice la presentación, ¿no? Leyendas, canciones, danzas, todo el acervo folclórico más o menos tiene que ver con esta idea de autor desconocido que se encuentra en el patrimonio cultural común. Obras cuyos autores renunciaron a la protección, ¿no? Si tú eres autor y renuncias a la protección, esa es una de las causales que establece la ley para que esa obra se pase al dominio público. Ahora, esto es súper grueso, tiene 15.000 excepciones, pero la pregunta fundamental, la primera pregunta es, ¿cómo saber? ¿No? ¿Cómo es posible saber si una obra está o no en el patrimonio cultural común, si es parte o no del dominio público, ¿no? Y aquí les traigo la mala noticia. Bueno, este gráfico que ustedes ven acá es la respuesta a esa pregunta. Este es un gráfico que desarrolló Juan Carlos Lara en la ONG de Derechos Digitales hace un tiempo, en un proyecto que yo trabajé en él, en que hicimos un diagrama de flujo, ¿no? Para poder identificar, para poder ayudar, ¿no?, a instituciones culturales, pero también a editoriales, en fin, a poder identificar si es que una obra se encuentra no en dominio público, o si se encuentra no protegida, y en el caso de estar protegida, a quién hay que pedirle permiso. Ustedes se podrán imaginar lo complejo que es esto, aplicado a un montón de obras intelectuales que no necesariamente revisten, digamos, o son claras respecto de quién es el titular de los derechos, ¿no?
Por tanto, analizar cómo este diagrama de flujo es un dolor de cabeza indudablemente y da cuenta de este marco regulatorio extremadamente enrevesado que les decía recién. Les da cuenta también de que es muy difícil entregar estas certezas derivadas del interés público, sobre todo cuando el dominio público, digo en particular, no está homogenizado a nivel global, ¿no? Es decir, cosas que se encuentran en el dominio público en Chile podrían no estar en el dominio público en México y sucesivamente. Cosas que están en dominio público en Estados Unidos definitivamente no están en dominio público en Chile, y así. Y tampoco se encuentran homogenizadas las excepciones y limitaciones al derecho de autor, ¿no? El derecho de cita, claro, es el ejemplo paradigmático, pero hay una serie de otras de excepciones y limitaciones que, de hecho, derechos que tienen los museos y instituciones culturales de poder hacer con obras intelectuales con fines de, por ejemplo, preservación patrimonial, ¿no? Que no se encuentran en el caso chileno, pero que sí se encuentran en otros países a nivel global. Ahora, si es que esta es la situación, y si es que el derecho de autor, de alguna forma, visto de esta forma, es un tipo de barrera para el acceso, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿qué tal si es que no lo adaptamos entonces, de alguna forma? ¿Qué tal si es que no lo torcemos un poquito para mejor? Bueno, y esa torcedura para mejor es lo que quienes nos dedicamos a esto lo denominamos open, que es como abrir algo, es una forma de adaptarlo, ¿no? O hackearlo, si se quiere, si me permiten esa palabra en particular. Y he hablado mucho de open, y lo digo porque la referencia es al acceso abierto, al open access en materia de revistas académicas o de ciencias, ¿no? Donde básicamente el concepto de acceso abierto implica la posibilidad de entregar acceso, evidentemente, a una obra intelectual, pero también entregar el derecho de utilización de esa obra intelectual y también reutilizarlo. Es decir, no es solamente entregar el acceso para que alguien vea esa obra intelectual, sino que además es una relación activa con el público. Implica la posibilidad de entregar, la posibilidad de poder usarla y reutilizarla en la medida en la cual se pueda, de acuerdo a los regímenes de propiedad intelectual existentes. Y esto es particularmente importante para efectos de poder diseñar una política de acceso abierto en una institución. Obviamente, el objetivo de esta charla no es darle como pautas específicas de cómo se hace, pero el elemento fundamental es entregar, ¿no?, este tipo de acceso, ¿no? No es cualquier acceso, no implica solamente entregar acceso a imágenes, sino que implica pensar, ¿no?, en la manera en la cual vamos a entender el acceso, el uso y la reutilización de aquellas obras que son parte de nuestra colección. Otra forma distinta de decir lo mismo es que el Open Access implica hacer que el conocimiento, la información, la cultura, la investigación, en fin, esté disponible de manera online, evidentemente, sin barreras de precio o sin barreras derivadas de permisos, ¿no? Lo más abierto posible, ¿no? Y digo esto porque hay distintos tipos de barreras, ¿no? Que son distintas del precio del permiso. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Si algo está en un idioma que no entendemos, evidentemente también es una barrera para el acceso, pero no es a lo que se refiere el acceso abierto. Y en fin, podríamos hablar mucho rato de esto, pero vamos contra el tiempo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, una de las formas en las cuales se ha podido hacer efectiva estas políticas de acceso abierto en general es a través de estas licencias llamadas Creative Commons, que es la organización para la cual yo trabajo y que pone a disposición del público estas licencias de derecho de autor de manera gratuita y abierta. Ahora, pero yo no me quiero detener mucho en las licencias, porque cuando se trata de obras del dominio público, que fue un poco la invitación que me hicieron, Ricardo, para poder conversar hoy día, tiene que ver con el dominio público. ¿Qué es lo que pasa con aquellas obras que son parte del patrimonio cultural común? ¿No? ¿Y cuáles son aquellas prácticas que tenemos que hacer para efectos de disponibilizar esta obra en línea? Bueno, Creative Commons también pone a disposición gratuita, no es que yo gane plata cada vez que se utilicen estas licencias o estas marcas, pero pone a disposición estas dos marcas que parecen iguales, pero no son necesariamente iguales, porque no son licencias, ¿no? Una licencia implica que la persona que licencia una obra es el titular de los derechos, ¿no? Y en el caso de los museos, en una inmensa cantidad de casos, no va a ser la situación, sino que los museos van a ser garantes de una colección y por tanto no van a poder ser ellos quienes puedan permitir o no ciertos usos, pero lo que sí pueden hacer es marcar, ¿no?, o dar información al público respecto de que una obra se encuentra en dominio público, ¿no? O bien, en el caso de que uno sea titular de los derechos de autor, que es el segundo caso, poder entregar esta obra al dominio público, ¿no? Y por tanto renunciar a los derechos patrimoniales de autor. Ahora, es súper importante esto, parece una disquisición muy de abogado, pero es bien relevante porque muchas veces
instituciones públicas, de hecho parte de este survey, de esta encuesta que les mencionaba hace al principio, decían, no, pero nuestro museo utiliza licencias Creative Commons, por tanto tenemos políticas de acceso abierto. Y la respuesta es que no, porque si es que eres el British Museum y el 90% de tu colección son obras de dominio público, o bien obras ya no ni siquiera protegidas por derecho de autor, mal podría el British Museum ser quien determine, ¿no?, cuáles son las condiciones de utilización que tienen esas obras, ¿no? Por tanto, esto es particularmente importante. Ahora, una segunda forma, y con esto ya voy cerrando la conversación, de poder ser parte y poder conectarse con estas políticas de digitalización, tiene que ver con ser parte de una conversación global, trabajar con otros que están más o menos haciendo cosas similares, ¿no? Y el ejemplo que voy a poner a continuación tiene que ver con un ejemplo que robé por ahí, no un ejemplo mío, pero lo copié y lo usé, y lo reutilicé abiertamente, que tiene que ver con que muchas veces los museos, ¿no?, hablan de control respecto de sus colecciones. Bueno, si uno quiere buscar, ¿no?, esta famosísima obra de Vermeer en Google, busca Google Images, que es lo que haría cualquier ser humano probablemente en nuestra época, se va a encontrar con una serie de fuentes, ¿no?, de esta famosísima pintura. Pero la verdad es que esto implica ningún grado de control por parte del museo, ¿no? De hecho, esto está en el Rijksmuseum, que si uno va a la página del Rijksmuseum en Amsterdam, lo que se encuentra con esto, ¿no?, que no me voy a detener necesariamente en esto, les invito a revisar la página del Rijksmuseum, que es uno de los estándares, de las páginas de museos estándares, en mi opinión, en materia de entregar acceso abierto, donde permite la descarga, entrega información, permite reutilizaciones, en fin. De alguna forma, Andrea Wallace, por ejemplo, en particular, ha denominado a esto entregar control de una obra intelectual a partir de la idea de compartir, ¿no?, desde el punto de vista de la posibilidad de entregar este acceso, uso y reutilización. Y una de las razones es porque pasan cosas bastante increíbles cuando le perdemos el miedo a compartir y le perdemos el miedo a lo abierto, ¿no? De hecho, este es un ejemplo que saqué de un artículo que publicó un archivista del Museo Paulista en Sao Paulo, evidentemente, que es probablemente el Museo Ipiranga se llama, que es una de las instituciones culturales más importantes de Brasil, y que, digamos, muestra, ¿no?, cuál fue la cantidad, digamos, de artículos relativos al museo en la Wikipedia en portugués, una vez que comenzaron a hacer partnerships con los grupos locales de Wikipedia, por ejemplo, de Wikipedistas. Y el número, ustedes lo pueden ver, digamos, el gráfico es bastante evidente, autoexplicatorio. O el ejemplo del Smithsonian que les mencionaba recién, ¿no?, que es esta institución, de la cual no les voy a contar qué es lo que es el Smithsonian, pero es la institución más importante, probablemente del hemisferio norte, que comenzaron una política de acceso abierto bastante agresiva a principios de este año, donde nosotros tuvimos la oportunidad de poder colaborar con ellos a principios de año, durante todo el año pasado, para poder hacer posible esto. O ejemplos como este, que lamentablemente no me va a resultar, pero este es un GIF animado, que es parte de la iniciativa Give It Up, se denomina de esa forma, que es una iniciativa de Europeana y otros museos, de proveer este acceso público para que terceros puedan hacer GIF, en este caso GIF animado, vinculados con obras intelectuales que pertenecen al dominio público. Y por último, lo voy a dejar con esto, ya estoy contra el tiempo y necesito escuchar preguntas de ustedes. El proyecto OpenClam, que es una invitación abierta a ser parte de esta conversación global, openclam.org en nuestra página web, donde los invito a poder revisarlo. Hay artículos que pueden ver allí que están escritos en distintos idiomas, y de hecho hay un Twitter que es colectivo, que estamos invitando todo el tiempo a nuevas personas a poder hacerlo y poder participar con nosotros. Y por último, los dejo con un artículo que escribí junto con Evelyn Heidel, mi colega en CC, donde hablamos precisamente de reproducciones de obras del dominio público que deberían pertenecer y seguir estando en dominio público. No me voy a detener mayormente en esto porque me interesa conversar y escuchar las preguntas que puedan tener. Pero los quiero dejar con una reflexión que tiene que ver con todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y que tiene que ver con que el afuera fuera es muy confuso, ¿no?, sobre todo en estos días, ¿no? Y el mundo de la digitalización en instituciones culturales, es particularmente enredado, gris, lleno de dificultades que son económicas, estratégicas, de miedo, hay mitos asociados, en fin. Pero me parece a mí que la única forma de tratar de resolver esto es tomar estas dificultades y torcerlas a nuestro favor, ¿no? A favor de cumplir con el mandato de difusión de nuestros museos,
Y cuando se trata de establecer estrategias digitales, estas estrategias tienen que estar pensadas en ser abiertas y tienen que apuntar hacia entregar este acceso de la manera más digamos, bueno, abierta, valga la redundancia, y posible que se pueda, ¿no? De lo contrario, no estamos cumpliendo, en mi opinión, con la misión que le corresponde a nuestras instituciones culturales. Con eso termino y espero que les haya gustado la conversación. Les dejo mis contactos ahí, mi Twitter, que es @Claudio, y un par de correos electrónicos donde me pueden contactar en caso que tengan, no sé, quieran seguir conversando o hacer algo diferente vinculado con esto. Eso. Quedo hasta acá, abierto a las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante tu exposición. Tenemos varias preguntas y saludos. Las voy a irlas leyendo. No necesariamente para que las contestes inmediatamente, sino que quizás tú puedas juntarlas y hacer una nueva ronda, digamos, de comentarios. Claro. Bueno, primero tenemos un saludo del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Tenemos saludos también de distintas personas. Hay algunos comentarios. Hay uno que dice, los escritores necesitamos apoyo también en relación a estos temas. Los escritores que son los titulares de los derechos, ¿no? Así es. Que son el otro lado, digamos. Otro comentario. Dice, sería bueno tener estrategias de cooperación, porque muchas veces se digitalizan los mismos títulos en distintas instituciones. Necesitaríamos un esquema de metadatos a nivel país, colaborativo, compartido, escalable, en fin, la idea de unir esfuerzos, ¿no? Ese comentario lo hace, no dice el nombre, desgraciadamente. Después hay algunas preguntas, ¿no? Carlos Carstens dice, el uso de una fotografía que ya ha sido publicada en un libro, ¿es posible usarla en otro libro dando crédito a la publicación donde se extrae? Ese permiso de uso puede ser mediante un simple correo, debe ser un poder notarial o simple. Otra pregunta, ¿está permitido el uso de obras que nacieron con la intención de publicarse y difundirse, como por ejemplo los diarios, artículos de revistas, audios de programas radiales, afiches? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo como máximo puede demorar el Departamento de Derechos Intelectuales en registrar y enviar certificado de propiedad intelectual una vez registrada y pagada la obra? En este caso, una obra literaria. Una pregunta bien directa al servicio del patrimonio, que es de donde Sí, depende. quizás se confundieron de Claudio acá, pero no, pero igual no voy a entender. Otra pregunta. Si se ratifica el convenio de Berna, ¿es posible que un dominio público se respete en distintos países? Hay un comentario de Samuel Toro que dice, uno de los fracasos fuertes del copyright duro es el DMR. Explica lo que es el DMR. DRM. Finalmente hay una pregunta de María Angélica Fuente que dice que en diciembre realizarán una jornada sobre el proyecto OpenGLAM desde el Colegio de Bibliotecarios. Más que una pregunta, es una información, ¿no? Bueno, te dejo ahí con todas estas preguntas que son múltiples y de distinto Chuta. calibre. Muchas preguntas, gracias Ricardo. Primero un saludo a los bibliotecarios, yo siempre digo, a mi mujer se ríe, pero siempre digo que yo me siento un bibliotecario de corazón, digamos, más que cualquier otra cosa. He trabajado con ellos durante muchos años en muchas historias de este punto, así que un saludo a todos los bibliotecarios, particularmente el colegio. Y de hecho vamos a estar haciendo algo juntos en las próximas semanas, espero. Respecto de los escritores, bueno, no retuve todos los nombres de ustedes, gracias por las preguntas, pero respecto, voy a tratar de hacer un par de respuestas en lo posible. Respecto de los escritores, no recuerdo muy bien, Ricardo, la pregunta específicamente a qué se refería, pero efectivamente la conversación o la presentación que compartí con ustedes estaba pensada en más bien el acceso abierto para
particularmente museos, ¿no? Pero efectivamente, todo lo que estoy conversando yo, y también el punto de vista de protección, debería apuntar a equilibrar de alguna forma. A mí no me gusta mucho la palabra equilibrio, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Pero equilibrar de alguna manera el interés privado, ¿no? De los titulares de los derechos de autor, que son muy importantes proteger, pero al mismo tiempo el interés público, ¿no? No me gusta la palabra equilibrio porque muchas veces se ha utilizado para efectos de poder dibujar de una forma, me parece a mí, injusta, la manera actual en la cual funciona el sistema de derecho de autor, que es increíblemente desequilibrado, ¿no? A favor de los titulares de derecho de autor, escudados en los intereses de los autores, pero que en realidad no responden a los intereses de los autores, sino que los intereses de una industria particular, escudados los autores. Y por tanto, pero es que podemos hablar de esto, Ricardo, tú sabes mucho de esto también, podemos explayarse mucho respecto de este punto de partida, pero respecto de la pregunta de los escritores, claro, todo esto también aplica para otro tipo de obras intelectuales. Respecto de las estrategias de digitalización, me pareció súper interesante esa pregunta, porque fíjense que me parece súper importante, esa es la razón por la cual yo mencioné hacia el final la idea de tener como una comunidad de pares, ¿no? Que existen iniciativas bien interesantes, por ejemplo en el Estado, ¿no? De tener esquemas de metadatos y poder utilizar estrategias de digitalización, digo, un poco más sofisticadas, no de manera centralizada, lamentablemente. Yo soy muy crítico de las agendas digitales, en fin, todas las estrategias de digitalización que se han hecho en los últimos años, digamos, en Chile. Pero sí existen casos bien específicos, ¿no? Las TIF, por ejemplo, yo sé que tienen estrategias de digitalización bastante sofisticadas en sus departamentos. En fin, estaría bueno poder seguir teniendo este tipo de conversaciones para poder hacer esos puentes. Respecto a los permisos, la respuesta es muy clara. No requiere ningún poder notarial. Un permiso, una autorización de uso, no una cesión de derechos, sino que un permiso que para que tú puedas utilizar una obra que me pertenece a mí, lo puedes hacer en una servilleta, en un email. Basta. Se cumplen un par de requisitos muy básicos que establece la ley y ese permiso se encuentra garantizado. No requiere ningún tipo de poder notarial, ni carta certificada, ni nada. Respecto de diarios, revistas y afiches, ese es un tema que a mí me ha interesado investigar durante años, no he tenido el tiempo ni la oportunidad de poder hacerlo. Pero es probablemente en Chile uno de los grandes vacíos que tiene nuestra ley de propiedad intelectual, ¿no? Hoy día existen archivos increíbles, ¿no? Del Diario de la Nación, por ejemplo, que se encuentra hoy día en el acervo de la Universidad Diego Portales, habiendo sido un periódico, digamos, de larga data, que le pertenecía al Estado y que en materia de propiedad intelectual no tenemos cómo resolver a quién le pertenece, ¿no? De hecho, en el caso de, perdón que lo pruebe, en el caso de la propiedad intelectual en periódicos y revistas, existen un montón de reglas peculiares respecto de la forma de contratación que tienen periodistas, fotógrafos, en fin. No me voy a detener en eso por razones de tiempo, pero solamente quería decirte que esto es uno de los grandes temas vinculados con propiedad intelectual y no resuelto en la ley chilena. Respecto del DDI, me declaro incompetente, no lo sé, pero sí quiero decir que no es necesario, como lo decía en la presentación, registrar, ¿no? Una obra intelectual para efectos de poder tener la protección que entrega la ley. Muchas veces hay una mala interpretación de eso y la gente piensa que requiere ir al registro para efectos de sentirse más seguro y más protegido. Lo que hace el registro es que el registro preconstituye una prueba de autoría. Eso es lo que hace. Y en algunos casos, claro, está bastante bueno hacerlo. No estoy diciendo que no lo hagan, pero me parece importante explicitar, ¿no? El objetivo que tiene ese registro, que no es otra cosa, sino preconstituir una prueba en caso en el cual en algún punto, digamos, en alguna ocasión, esa autoría, digamos, se vea desafiada, ¿no? Pero no crea ningún derecho adicional el hecho de protegerlo, de registrarlo, perdón. Respecto del convenio de Berna, mucho que decir. Hay una campaña que yo una vez quise hacer, pero nunca me resultó, que era Burn the Bern, que era como quemar el convenio de Berna, entre otras razones, porque es uno de los el convenio de Berna tiene un montón de años, digamos, no está para nada adaptado digamos, al mundo digital en el cual hoy día, digamos, estamos, y que muchas veces ha supuesto una piedra de tope para esfuerzos de digitalización un poco más sofisticados y de protección del dominio público digital en particular. Pero en fin, pero eso da para otra charla también. Pero sí, podría ser definitivamente una forma de homologación del dominio público que hoy día no existe. Y por último, los DRM, gran tema, también da para otra charla gigante, que el DRM es la sigla, para que no estén familiarizados con ella, de Digital Rights Management,
que son dispositivos digitales que permiten el control de las copias de una obra intelectual digital. Por ejemplo, el Kindle tiene DRM, los libros que uno compra en Kindle tienen DRM, y por tanto, a diferencia del libro que uno compra en la librería de la esquina, cuando uno compra un archivo en Kindle, básicamente está arrendando un archivo, y la manera en la cual Amazon en este caso se asegura de que ese archivo no sea modificado ni cambiado, ni no lo comparta con gente, es a través de este dispositivo tecnológico. Esto es un súper tema, que es mucho más específico en materia de propiedad intelectual, pero solamente quería mencionarlo porque muchas veces estos dispositivos impiden el ejercicio de derechos que tiene la gente establecidos en la ley. Y muchas veces impiden la posibilidad de poder hacer usos de obras que pertenecen al dominio público, pero porque tienen estos dispositivos tecnológicos, muchas veces impide poder hacer esa utilización. Uf, eran muchas preguntas, Ricardo, pero no sé si... Claudio, bueno, mira, me gustaría hacerte una pregunta yo también. Hay un tema Eso tiene otro precio. Hay un tema que es la acumulación de, imágenes, de textos, por parte de los gigantes tecnológicos, digamos, ¿no? Google y otros, digamos. Y digamos, claro, hoy día uno dice, claro, fantástico que Google ponga estas fotos porque tengo acceso, las puedo ver, pero ¿quién me garantiza que Google me va a dar siempre acceso? Y en la medida en que Google u otro vaya acumulando un patrimonio mundial de imágenes, ¿no hay un peligro en eso? Excelente pregunta, Ricardo. La respuesta es evidentemente que sí. Uno de los problemas de hecho, yo estoy trabajando precisamente en algo similar a eso en estos meses, que tiene que ver con analizar críticamente el rol de las empresas tecnológicas también, ¿no? Sobre todo cuando se trata de patrimonio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, para hacerlo más interesante todavía tu pregunta. Piensa en el estallido social, ¿no? Piensa, una de las cosas las que estoy trabajando tiene que ver con cuál debería ser el rol de nuestros museos, por ejemplo, para efectos de poder documentar, ¿no? Todo esto que ha sucedido en los últimos años en Chile y que ha supuesto una oportunidad única de poder cambiar nuestro sistema constitucional, ¿no? Eh, y lo digo porque la razón por la cual lo menciono es porque no es solamente la vieja conversación respecto de la digitalización, perdón, de la preservación de asuntos efímeros, ¿no? Sino que tiene que ver con que en el caso de nuestra realidad actual, buena parte de las explicaciones que tienen que ver con lo que sucedió posteriormente se ven reflejados a través de estas redes sociales que les pertenecen a estos gigantes, estas corporaciones gigantes, ¿no? Por ejemplo, no solamente me refiero a la comunicación, sino que a memes, me refiero a interpretaciones, a formas de entender la realidad, que hoy día están completamente alojados en servidores de empresas privadas, cuyo rol, por ejemplo, respecto de la preservación es bastante, digamos, silente, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen los museos, por ejemplo, respecto de ese tipo de situaciones? Y la pregunta de cuál es el rol que tienen estas empresas respecto de la preservación de esa información que históricamente puede ser particularmente relevante, es una pregunta abierta también, ¿no? O cuál es el rol del copyright, si es que alguno, ¿no? Respecto de estas, algo que mencionaba en las preguntas, ¿no? Panfletos, afiches, ¿no? Respecto de este tipo de asuntos que no pertenecen a aquello que tradicionalmente el derecho de autor protege, pero que indudablemente tiene un sentido para poder entender ciertos cambios sociales, digamos, importantes, ¿no? Entonces, es una pregunta que me parece fundamental. La respuesta es sí, indudablemente que estas empresas tienen un rol importantísimo que jugar. Hoy día no se encuentra necesariamente resuelto. Y me parece que desde el punto de vista del rol de las bibliotecas y archivos, es particularmente importante tener una visión crítica, lo que no significa negativa, sino que crítica, respecto de las oportunidades que entregan, a veces increíbles, estas plataformas tecnológicas, pero cuya misión no es el interés público, cuya misión es directamente, digamos, aumentar el beneficio de sus shareholders. Y ese no es necesariamente el objetivo de nuestras instituciones culturales. Por lo tanto, cuando se trata de objetos, ¿no? Que tan importantes para poder entender nuestro mundo y para las próximas generaciones puedan entender el mundo que nos tocó vivir durante estos años, se hace urgente poder hacernos esas preguntas críticas, ¿no? Respecto de lo que nos rodea, respecto de quién toma las decisiones y por qué, en materia de, digamos, de plataformas tecnológicas. De nuevo, da para una súper nueva conversación, Ricardo, pero es una gran pregunta. Muy bien, Claudio.
nos pilló el reloj, así que tenemos que despedirnos y agradecerle a toda la gente que está participando de esta conversación y bueno, dejarlos invitados para próximas oportunidades porque este tema sin duda no está agotado. Muchas gracias, Te Carlos. quería agradecer a ti, a Geraldina, a todos los que me invitaron y gracias a todos por venir y escuchar. Que estés muy bien. Chao. Ya, chao. Chao.